El derecho constitucional es la disciplina que, ubicada en el derecho público interno, orienta a todas las demás ramas del derecho, tanto público como privado, y establece las pautas del orden jurídico de un país. Al mismo tiempo, es una disciplina jurídica que atribuye a la estabilidad y supervivencia del sistema democrático. Los contenidos del derecho constitucional se han ampliado de gran manera y sus estudios se han profundizado y especializado en materias que buscan ser autónomas, como los derechos humanos, el derecho parlamentario, el derecho electoral, el derecho procesal constitucional, la justicia constitucional, entre otros. El derecho constitucional no se limita únicamente al estudio de la Constitución como podría creerse en primera instancia. Es cierto que la ley superior es su principal objeto de estudio, pero no es exclusivo, pues el derecho constitucional sobrepasa por mucho la Constitución. Los tratadistas franceses miran al derecho constitucional como el derecho que se aplica a las instituciones políticas, partiendo del Estado hacia las demás, como el Congreso, el Presidente de la República, la Corte Suprema, el sufragio, los partidos políticos, etc. Y son las instituciones políticas las que estructuran el poder estatal y determinan el sistema de gobierno. Se deduce que el derecho constitucional estudia los aspectos esenciales de la organización y del funcionamiento de las instituciones políticas del Estado, las mismas que pueden o no estar escritas en la Constitución o constan únicamente en la legislación ordinaria. Podría suceder que alguna institución política no figure en la ley suprema. Esta omisión no impide que el derecho constitucional la estudie, lo contrario implicaría una limitación. Los temas más fundamentales del derecho constitucional son los derechos y las garantías fundamentales. Pero, ¿qué son los derechos? Los derechos son facultades inherentes al ser humano, pero también son otorgados por las leyes, y estos defienden la dignidad humana, por lo cual estas tienen que ser cumplidas y protegidas, y ahí es donde contribuyen las garantías fundamentales, que son mecanismos que ayudan al cumplimiento de los derechos cuando estos han sido vulnerados. Pero, ¿quién es el responsable para ejecutar estas garantías? Bien, este papel lo tiene el Estado, que es el designado responsable superior del cumplimiento de nuestros derechos a través de diferentes mecanismos otorgados a diferentes instituciones, de los cuales tienen que velar y proteger el cumplimiento de nuestros derechos, estableciendo diferentes mecanismos de los cuales se hará válido este objetivo. El texto menciona los aspectos legales y políticos como dos factores cruciales a tener en cuenta al analizar las instituciones estatales, las normas y reglamentos establecidos por el reglamento para la organización y funcionamiento de estas instituciones que se examinan en el análisis legal. Sin embargo, también es importante incluir el análisis político porque estas mismas instituciones políticas no están hechas de componentes legales, sino que también influencias sociales y económicas, además de las políticas. Además de esto, el funcionamiento real de estas instituciones se desvía con frecuencia de las normas legales que se están estableciendo como resultado, y es crucial examinar las instituciones políticas en el contexto social amplio y complejo, teniendo en cuenta la variedad de factores socioeconómicos como religiosos, raciales y culturales. Relaciones del derecho constitucional con otras ramas del derecho. El derecho constitucional es una rama del derecho público que se encarga de la interpretación de las leyes fundamentales en el Estado. Como especialización de la ciencia del derecho, mantiene relaciones estrechas con todas las demás especialidades. Algunas de las relaciones más importantes del derecho constitucional con otras ramas del derecho son: la primera es el derecho administrativo. El derecho constitucional estudia las leyes fundamentales que definen un Estado, mientras que el derecho administrativo se encarga de estudiar la organización y funciones de las instituciones del Estado, en especial aquellas relativas al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el derecho constitucional orienta al derecho administrativo, ya que la Constitución se convierte en norma básica que traza el carácter de la actividad de la administración pública. De igual manera se relaciona con el derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho que se integra por un conjunto de normas que prohíben determinadas conductas o hechos u ordenan ciertas acciones, bajo amenaza de una sanción. El derecho penal y el derecho constitucional tienen una relación estrecha, ya que la Constitución establece los límites y garantías del poder punitivo del Estado. De igual manera se relaciona con el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es una rama del derecho público que establece las normas procesales necesarias para dar eficacia a la Constitución y que se encarga de proteger los derechos y garantías constitucionales. Y finalmente tenemos al derecho laboral. La relación entre el derecho laboral y constitucional es estrecha y significativa,
El derecho laboral se basa en los principios y derechos establecidos en la Constitución de un país. La Constitución proporciona un marco legal y garantiza los derechos fundamentales de los trabajadores, como lo son la libertad de asociación, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Se conoce que el derecho constitucional es una rama más política de todas las que conforman el derecho, pues está en contacto directo con las actividades políticas del Estado, de sus instituciones y de los actores políticos. Entre ellos tenemos la sociología, que funciona como para ver la problemática que se rige aquí en el Ecuador. Las ciencias políticas estudia el ejercicio del poder, cómo acceder y mantenerla en una estructura antropológica. Las ciencias políticas que estudian el ejercicio del poder, cómo acceder y mantenerlo en su estructura. La antropología, entender cómo se comporta el ser humano, los mecanismos de reparación. La filosofía, entender el porqué de las cosas, la búsqueda del conocimiento, el cuestionamiento de las cosas. Y la economía, que está ligado con el Estado, los medios de producción y distribución de la riqueza, que debe ser regulado. Además de eso, tenemos que la Constitución es la norma con mayor jerarquía, determina los órganos con potestad normativa y además que tiene que haber entre ella condición de validez y eficacia con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Leyes orgánicas. En el ámbito de las leyes hay una de carácter especial denominada leyes orgánicas. Cabe mencionar que en la Constitución establece para regular ciertas materias de mayor importancia. Además, esta se constituye en una categoría intermedia entre la ley suprema y las leyes ordinarias. En otras palabras, sirve para precisar y complementar las disposiciones constitucionales. Existen unas características de las leyes orgánicas, las cuales son la importancia de la materia constitucional que regulan y desarrollan, establecidas de modo expreso en la Constitución. Se difiere que las leyes ordinarias para su elaboración, reforma, derogación e interpretación, necesario por una votación mayor o quórum. Bueno, además la función judicial ha tenido su propia ley orgánica, pero en realidad solo se denomina, puesto que no hay diferencia con la ley ordinaria, al igual que en el caso de la ley orgánica de la Administración Financiera y el control o la llamada ley orgánica del Ministerio Público. Esto significa que no fue la Constitución quien determinó las materias a ser reguladas por la ley orgánica. No tuvieron ningún procedimiento especial, puesto que en el Código Civil, en el artículo 4 y 12, nos vinimos forzados a interpretar la ley orgánica como una ley especial. Las reformas de la Asamblea Nacional constituye de 1998 que introdujeron adecuadamente la categoría de las leyes orgánicas. Las reformas de la Asamblea Nacional constituyen de 1998 que introdujeron adecuadamente la categoría de leyes orgánicas, puesto que la Constitución actual recoge estos ciertos aspectos que dejó la Constitución de 1998. La norma constitucional señala que las materias específicas deben expedirse a una ley orgánica, puesto que en el artículo 133 establece un procedimiento y al mismo tiempo en su mayor jerarquía con respecto a las leyes ordinarias que está en el inciso final del mismo artículo. Bueno, vamos a hablar acerca de los tratados internacionales. Básicamente diremos que en este grupo de derechos formales forman parte de lo que son tratados, convenios, convenciones, pactos, protocolos, que están incluyendo todo este grupo de tratados internacionales. La adopción de un tratado u otro instrumento internacional, particularmente de carácter multilateral, tiene un proceso largo, complejo, hasta la respectiva suscripción, básicamente por los estados. En Ecuador, básicamente por la trascendencia que tienen los instrumentos internacionales, se ha establecido en la Constitución el proceso mediante el cual deben ser aprobados. En primer lugar tenemos que el presidente de la República tiene entre sus atribuciones básicamente suscribir y ratificar los tratados internacionales, de acuerdo a nuestro artículo 147 del numeral 10 que nos especifica este punto. Por otra parte, la Asamblea Nacional los aprueba o inaprueba estos básicamente tratados que pueden ser suscritos entre los dos países. Y en un tercer lugar o en un tercer punto tenemos lo que es la Corte Constitucional, que de manera previa debe dar su dictamen de constitucionalidad respecto de aquellos tratados que inciden en la soberanía nacional y que son precisamente precisados por la Carta Magna. En efecto, el artículo 419 del texto del Constitucional señala de un modo taxativo cuáles son los tratados que por su especial contenido e incidencia para el Estado
deberían ser conocidos y aprobados por la legislatura, en este caso la Asamblea Nacional. Por otra parte, vamos a hablar acerca de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, básicamente que determina un procedimiento a seguir, así como cuánto tiempo se debe darse en un dictamen, básicamente que señala el término de unos 40 días, incluido 10 días en que los ciudadanos pueden intervenir para, en caso de que se haya dictaminado inconstitucionalidad por cuestiones de fondo. La Asamblea Legislativa debe proceder a la reforma constitucional si quiere aprobar los tratados. Caso contrario, en este caso se puede hacer un salvo, que se puede formular una reserva, es decir, que no exista la no aplicación de una determinada obligación. Y pasamos también a un último punto, que es la cuestión de la jerarquía no normativa. En este caso, nuestra Constitución la establece que es una jerarquía en segundo lugar, pero también aquí adoptamos tratados de derechos humanos. En este caso, los derechos humanos básicamente ya nos establece una Constitución igualitaria. Como otras fuentes del derecho tenemos a lo que es la jurisprudencia. Básicamente, nuestra Constitución vigente del 2008 ha dado un paso importante en este sentido al establecer que la Corte Constitucional construya jurisprudencia vinculante, también lo que es la Corte Nacional de Justicia, y también hablaremos acerca de la relación a la costumbre, que hay que tener en cuenta la denominada justicia indígena, cuyos usos y prácticas consideradas ancestrales serán utilizadas por los pueblos indígenas, básicamente en su territorio, para resolver sus conflictos internos.